Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Voy a hacer el video que corresponde a los textos del proceso grupal. Dentro del proceso grupal, nosotros en esta oportunidad vamos a leer lo que sería el prólogo de Pichon Rivière y el texto que es Aportaciones a la didáctica de la psicología social. Antes de que nada, yo voy a arrancar por el objeto de estudio de la psicología social, porque también un poco arrancar de esta manera les va a servir a ustedes a organizarse con la consigna, con la primera consigna de la actividad 3. Entonces, como hice hoy, yo les di un fragmento a cada uno de ustedes para trabajar con el objeto de estudio, ¿sí? Yo voy a ir intentando explicarlo en su totalidad, desglosándolo, o sea, con la idea de ayudar un poco a cada grupo en esa consigna que por ahí puede ser confusa, pero bueno, la idea con esto es aclarar justamente y que sea un proceso en el que podamos pensar un poco lo que llevó a Pichon Rivière a establecer este objeto de estudio, ¿sí? Que no es algo casual. Entonces, para ir explicándolo, yo estoy tomando en cuenta el PowerPoint, que es cortito, que se encuentra en la plataforma virtual, ¿sí? Bueno, la psicología social que postulamos tiene como objeto de estudio el desarrollo y la transformación de una relación dialéctica, la que se da entre la estructura social y las fantasías inconscientes del sujeto, asentadas sobre las relaciones de necesidad. Dicho de otra manera, la relación entre estructura social y la configuración del mundo interno del sujeto, relación que es abordada a través de la noción de vínculo. Si ustedes tuvieron oportunidad de ver el PowerPoint, están pintadas, ¿sí?, determinadas palabras claves. Esto hasta les sirve para la consigna en donde tienen que hacer el cuadro sinóptico también. Esto quiere decir que todas estas palabras que están pintadas hacen a la importancia del objeto de estudio y tienen hasta determinados orígenes teóricos, por así decirlo. Cuando nosotros decimos que la psicología social tiene como objeto de estudio, primero que nada ya estamos estableciendo que la psicología social es una disciplina científica, si no, no hablaríamos de un objeto de estudio, ¿sí? Entendiendo que es una disciplina, una rama de la psicología, es una ciencia nueva, ¿sí? Y que como toda ciencia con pocos años, como toda disciplina con pocos años, siempre ha sido puesto en crítica sus parámetros de cientificidad. Pero bueno, los tiempos que corren hoy son, en ese sentido, mejores que los que eran antes, ¿sí? Al grupo que le haya tocado esta parte del objeto de estudio va a tener que hablar un poco de estos criterios de cientificidad, ¿sí?, de la disciplina y de una cuestión también que es epistemológica, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de psicología social estamos haciendo alusión a un paradigma de cientificidad bastante nuevo, que se sale del paradigma positivista, ¿sí?, de lo tradicional, y hablamos de una epistemología convergente, ¿sí? ¿Qué es una epistemología convergente o a qué se denomina? Ustedes recuerden que esto también lo pueden investigar y profundizar un poco más, o sea, y yo también estoy acotando como para explicar algo rápido en tiempos que ya sabemos que llevaría una clase más extensa. Pero bueno, una epistemología convergente o epistemología convergente se denomina el tipo de epistemología que diferentes disciplinas científicas adoptan y que toman un objeto de estudio común. Es decir, no establecen separadamente, como era en el positivismo, yo voy a estudiar esto, sino y estableciendo fronteras con otras ciencias, sino que comparten un mismo objeto de estudio, que en este caso es el sujeto en situación,
¿sí? Cuando hablamos del sujeto de situación estamos haciendo referencia al sujeto en lo social, ¿sí? En su día a día, en su vida cotidiana. Entonces, ¿en qué se va a diferenciar cada disciplina? Porque no es solo la psicología social, hay otras disciplinas que abordan el sujeto en situación. Entonces, ¿en qué se van a diferenciar? En el ECRO. ¿Qué es el ECRO? El ECRO es un concepto elaborado por Pichon-Rivière que establece que, bueno, primero hace referencia a ECRO, significa esquema conceptual referencial operativo, ¿sí? Y hace referencia a un conjunto de nociones, ¿sí? Para describir un sector de lo real, ¿sí? Un determinado alcance, unas determinadas explicaciones a lo que nos proponemos justamente como objeto de estudio. Ese ECRO no va a ser el mismo en la psicología social que en otra disciplina que tome al sujeto en situación, ¿sí? Va a variar. Después también hablamos que la psicología social además tiene como objeto de estudio el desarrollo y la transformación de una relación dialéctica, ¿sí? ¿Por qué hablamos de una relación dialéctica? ¿Sí? Ya el estar estudiando y el estar uniendo, ¿sí? Y confrontando a la vez y complementando lo que es el sujeto y lo que es la sociedad, estamos estableciendo una dialéctica, porque entre estas cuestiones, entre estos dos aspectos, hay un ida y vuelta constante. No podemos pensar al sujeto sin la sociedad y a la sociedad sin las personas. Sería, entonces, todas esas teorías que hubo a lo largo de la historia, queriendo separar el sujeto por un lado y la sociedad por el otro, hoy lo podemos ver como impensado con mucho conocimiento de causa. Entonces esta dialéctica, la dialéctica va a ser el método dialéctico, va a ser el que va a utilizar la psicología social, ¿sí? Este materialismo dialéctico proviene del materialismo de Marx, ¿sí? Que establece que el hombre se constituye como tal en las relaciones sociales y en las relaciones en sí laborales que lo determinan. Bueno, en este caso toma estas ideas que por ahí ustedes en estos textos todavía no la vieron tan plasmadas, pero que sí en textos venideros que vamos a trabajar se nota este tinte marxista. Entonces tenemos que recordar un poco que Pichon-Rivière tiene esos ideales marxistas comunistas, ¿sí? Y bueno, y esto fundó un poco su teoría. Volviendo al ECRO, ¿sí? El ECRO que elabora Pichon-Rivière es un instrumento interdisciplinario y que se funda en este método dialéctico, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es interdisciplinario? Que toma aportes de diferentes disciplinas. La psicología social se constituye a partir de diferentes disciplinas, como el psicoanálisis, ¿sí? La obra que toma Pichon-Rivière como fundante para su teoría es la de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, de Freud, ¿sí? Y bueno, los aportes de otros autores que ustedes han visto, como Libón, como McDougall, y ahora, bueno, creo que esos como principales, al hablar de la cuestión de las masas y demás. Entonces, se me fue. Bueno, esto es un poco lo que toma de otras disciplinas. Les decía, del psicoanálisis, es del materialismo dialéctico, de la teoría de Marx, ¿sí? Toma aspectos que tienen que ver con la semiología, y bueno, con la psicología en general, con otros psicoanalistas, ¿sí? Como fue Melanie Klein, por ejemplo. Bueno, entonces, cuando hablamos de una dialéctica, hablamos de una estructura en espiral, ¿sí? Cuando hablamos de la dialéctica, tenemos que imaginarnos todo como una espiral que va creciendo de esta manera, ¿sí? Y que integra al sujeto, a la sociedad,
al mundo interno y al mundo externo, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de la estructura social y de las fantasías inconscientes del sujeto, estamos ahí haciendo alusión a lo que denominaríamos como estructura social al mundo interno y fantasías inconscientes al mundo interno. Entonces, ¿qué sería el mundo externo? Toda aquella cuestión, todo ese orden social histórico del momento en el que uno vive. Y el mundo interno comprende la subjetividad, ¿sí? Comprende las fantasías inconscientes del sujeto. Pero lo importante a tener en cuenta es que ese pasaje que hay del mundo, porque el mundo interno se constituye a partir del mundo externo, todo ese pasaje que hay, y por eso dice fantasías inconscientes, intervienen todas nuestras formas en las que fuimos afrontando nuestras experiencias de vida, o sea, toda nuestra carga emocional, toda la afectividad, todos los imagos, toda esa cuestión afectiva que hace que a veces cada uno perciba justamente y se adapte a la realidad del mundo externo de diferente manera, ¿sí? Entonces constantemente nos encontramos en un interjuego entre una intersubjetividad y una intrasubjetividad. Es decir, participamos de las subjetividades de los otros, pero a la vez construimos nuestra única subjetividad, la que nos hace diferente a los demás. A ver, porque veo que se me está haciendo largo el video. Bueno, una de las cosas que menciona el objeto de estudio es que está fundado en las relaciones de necesidad. ¿Sí? Nosotros, esto ustedes lo saben, para satisfacer las necesidades, nuestras necesidades, necesitamos siempre de un otro, ¿sí? Este otro es el que puede ser un otro bueno o un otro malo, y de ahí en más cómo se va a ir configurando nuestro mundo interno y cómo va siendo en un comienzo nuestra relación con el mundo externo. Entonces, a la vez, en todo este proceso nos constituimos como sujetos productores, pero a la vez somos un sujeto producido, somos moldeados por los otros que nos fueron tocando, para bien o para mal. Y esto es lo que hace que seamos sujetos emergentes de una praxis social. Cuando hablamos de todas estas relaciones de necesidad, también encontramos el psicoanálisis presente. Y bueno, y lo que Pichon-Rivière hace, porque dice que todas estas relaciones están asentadas en las relaciones de necesidad, pero además fundadas en la noción de vínculo. Él elabora una teoría del vínculo en donde él parte de la teoría de la relación de objeto de Melanie Klein, ¿sí? Y la continúa, por así decirlo. Es decir, establece el vínculo como una estructura compleja, en donde siempre hay un sujeto y un objeto, aunque ese objeto sea fantasiado, ¿sí? Hay una mutua interrelación y hay procesos de comunicación y de aprendizaje. Es darle esa vuelta de que además de la satisfacción de la necesidad, también nos comunicamos y también aprendemos. Y eso después lo trasladamos a todas nuestras experiencias que continúan en nuestra vida, como sería, bueno, la escolaridad, por ejemplo. Bueno, en relación a lo vincular, para quienes les tocó esta parte, por ahí van a poder profundizar en otros textos que tienen que ver de Rivière sobre lo que es el vínculo, ¿sí? Voy a cortar este audio y voy a seguir con la parte 2 explicando el prólogo y la didáctica, el de aportaciones a la didáctica en la psicología social.